Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Nada de Personal. Arrancamos un poquitito más tarde. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo va? Buenas noches. Estábamos hablando de cosas tremendas, pero hay un hombre muy serio que está ya en nuestro living. ¿Cómo está, Cornejo? Buenas noches. Vamos a hablar con el diputado nacional y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. Uno de los líderes de la oposición. Vieron que ayer habló Lilita, hablaron Cristina, Lilita. Vamos a preguntarle a Cornejo, aunque escuchamos algo en sus redes, vimos algo en sus redes sociales y lo escuchamos, acerca de la carta de Cristina Fernández de Kirchner, un día antes de este día tan especial, en el que ella no asistió al homenaje de Néstor Kirchner. Yo tengo mi teoría, quiero ver si después Caruso tiene información, ¿no? Lo mío es... ¿Qué me mirás con esa cara? No, porque tremenda? lo escribió, la vicepresidenta lo escribió clarito, nunca participó en ningún tipo de conmemoración de esta jornada. Bueno, nunca pero lo ¿puedo hizo. después decir por qué creo que hace eso? Ah, ¿Cuál bueno, es mi punto de vista está bien, como mujer? sí. No es información, es intuición. Bueno. No, pero no diste la razón que dice Cristina, no diste la razón que diste Cristina. Sí, bueno, porque ella dice, bueno, de alguna manera es como efectivamente no aceptar lo que ocurrió. Ella lo que dice de la cuestión es que no quiere elaborar el duelo, digamos. Yo pido que no me enloquezcan por la cucaracha. Hoy quiero ir tranquila, quiero ir despacio. Tenemos un programa muy intenso y lo quiero disfrutar mucho. Enseguida conversamos con Cornejo. 10 años sin Néstor Kirchner. De esta manera, en este tape, resumimos su historia. Se construyó y puso en funcionamiento el laboratorio bromatológico municipal. Fueron habilitados 21 kilómetros de Remodelación del alumbrado público en la avenida San Martín, la construcción de veredas en el barrio Nuestra Señora del Carmen y la playa municipal de estacionamiento en el centro de la ciudad. De la calle Pasteur, porque esto es todo un símbolo para los riogallegueses y para los santacruceños. Esto demuestra que no hay crisis ni malas ondas que nos puedan derrotar. Parecía imposible, pero con el esfuerzo abnegado de los vecinos, que sin pedir nada pusieron todo. Los patagónicos como grandes nadadores más. ¡Capo, Giles! Vengo desde allá, desde el lejano sur, donde para algunos somos una región periférica de la patria. Existimos porque existe el viento, la nieve y el frío. Quiera que me recuerde. ¿Qué te pasa, Clarín? No tengo miedo. Yo creo que lo más importante que Néstor tuvo es volver a darle valor a la política. Devolverle la fe y la esperanza a los argentinos en la Argentina. Para mí eso fue casi mágico. Fue cuando decidió no ser candidato a la reelección y que la candidata sea Cristina en el 2007. Recorrer calle a calle, puerta a puerta, para explicarle cuál es nuestra propuesta a la gente. Yo que los digo de corazón que las únicas políticas posibles en la Argentina son las de destinar a la gente al hambre y a la desocupación. Nosotros, evidentemente, habríamos fracasado, habríamos bajado los brazos. Yo les puedo asegurar que una Argentina distinta, pero tenemos que volver a ser rebeldes, a recuperar nuestra capacidad agresora, a no dejarnos atropellar. Nos recibió como que si fuésemos unos compañeros más y donde nos pidió de que le ayudamos a reconstruir la patria. Tal vez yo no tuve un hermano mayor y me hubiera gustado tenerlo. Lamento haberlo descubierto tal vez o entenderlo tarde. Era el gobernador que no se callaba, que iba al frente, que le discutía a caballo. Convenció rápidamente que ninguna ciudad ni ninguna provincia podía progresar si el país no se encauzaba en una política de desarrollo industrial. Se acerca mi amigo de toda la vida, Gerardo de Petri, y me dice, Kirchner quiere hablar con vos. Juro solemnemente que le pregunté, ¿y quién es?
Bueno, lo que voy a pedir hoy es que el señor Jacob haga como de medium entre Lanari y Caruso para que yo más o menos pueda encontrar el equilibrio en esta mesa. Señor Lanari, lo escucho, 10 años sin Kirchner. Sí, bueno, muy lindo el video realmente. Muchos se preguntan qué sería de Néstor si estuviera vivo. Bueno, probablemente si Néstor estuviese en este mundo, tendría que responder serias causas en la justicia. Probablemente obra pública, Sauderwins, Otesur, Los Sauces. Digo que buena parte de las causas que hoy tiene Cristina se iniciaron por idea de Néstor. Néstor fue el ideólogo de todo lo que le vino a Cristina después. Cristina lo hereda y lo profundiza. Igualmente, de verdad, a mí me interesa como hoy, de verdad, arrancar así un comentario sobre ahora voy a lo 10 otro. años. Ahora voy a lo que te interesa. Es muy fuerte. A mí me interesa, es muy fuerte, más que nada, debatir y discutir los gobiernos por su contexto. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de Néstor Kirchner, de su mandato que duró 4 años, sin el ajuste de Remes, Lenikov y Duhalde y sin el boom de la soja? Probablemente no hubiera tenido el superávit que tuvo. Después lo que vino, ya lo vimos, o sea, con lo que Cristina. vos decís es que 8 de los Macri en ese 7 años, contexto hubiera hecho lo mismo que Néstor Kirchner. Eso es lo que está diciendo. 7 de los 8 años... Un gobierno liberal hubiera hecho lo mismo que Néstor Kirchner. Te termino con No, esto. pero seamos serios. 7 de los 8 años Jacob, que... tengo mariposas en la panza. 7 de los 8 años que tuvo Cristina tuvo déficit. Néstor Kirchner tuvo superávit, pero eso se debió al viento de cola internacional y a todo lo que pasó con los commodities agrícolas, puntualmente la soja. Y también que asumió un default, que es una situación muy concreta. No, ya había pasado. Sí, ya había pasado, pero asumió en una situación en default. A mí, arrancar un día como hoy, de verdad, con un homenaje de estas características, que tiene algo estuvo bueno el tape, estuvo buenísimo. Lo dije, lo dije, muy lindo el tape. Que tiene algo, es cierto, que tiene algo para la militancia kirchnerista, para la militancia peronista, tiene una cosa de duelo, pero efectivamente hay un clima de celebración. Y yo creo que tiene que ver con el verdadero legado de Néstor Kirchner, que es una manera de construir mayorías, que es lo que efectivamente hizo estando en ese lugar que dice el Nari. Porque si no, es como si cualquier gobierno liberal, estando en el mismo lugar, hubiera hecho lo mismo. A Néstor Kirchner no hay que pensarlo de lo que sería si hoy estuviera vivo. Tenés que pensarlo en función de lo que hizo cuando fue gobierno y tuvo la posibilidad. Y la verdad que no hizo cosas cómodas, ¿eh? Yo recuerdo esa conversación con la actual... en realidad no fue una conversación, estaba en el mismo... Si quieren poncharlo a Cornejo no me molestaría, porque las caras de Cornejo desde acá hablan por sí solas. Sí. Estaba en el mismo estudio de televisión que Patricia Bullrich, actual, ella era ministra del gobierno de la Alianza, actual presidenta del PRO, y le dijo, la verdad que cerrar los números de la economía con la gente afuera es muy fácil. Eso lo hace cualquiera. El tema es cerrar con la gente adentro. Y me parece que esa fue la manera con la que Néstor Kirchner reenamoró a una enorme cantidad de personas con la política. El peor legado que deja Néstor Kirchner, a mi modo de ver, son primero la pelea con el campo, que la comienza él. Te cierro, son 2 cositas. La pelea con el campo, la pelea con los medios de comunicación, puntualmente con Clarín, y la destrucción del INDEC, que le costó a la Argentina muchísimos años. Vos decís que la pelea... Déjame cerrar Ese es el principal legado negativo, a mi modo de ver. Perdón, Caruso, si querés te pido permiso antes de pensar. Está muy bien, pensá lo que quieras. Yo digo que es un error de análisis pensar que Kirchner se peleó con Clarín o que Kirchner se peleó con el campo. Y no es el campo entero. Socios son con esos Clarín. sectores Eran socios con Clarín. Pero para Néstor Kirchner y Clarín eran socios. ¿Qué es lo último que hace Néstor Kirchner antes de dejar la presidencia? Firmar la fusión. Firmar la fusión. Que fue muy criticada. Néstor Kirchner, ¿eh? Porque Néstor Kirchner pensó que efectivamente se podía trabajar en conjunto con un grupo económico de esas características. Bueno. Y la historia demuestra que efectivamente no se puede. Aliados. En el momento en que eso no funcionó para intereses de los argentinos y las argentinas, el presidente hizo lo que tenía que hacer. Ahora, es muy curioso que vos plantees que Kirchner se pelea con esos sectores. Son esos sectores los que no acataron el valor del voto popular. Que el campo iba a acatar que lo saquen con impuestos. Bárbaro, buenísimo. Sí, retenciones móviles, Caruso, retenciones móviles. La participación de Jacob ahora, por favor. Primera mediación, arrancamos analizando la figura de Néstor en cuestión corrupción sí, corrupción no, y la diferencia es evidente. Uno ve a Alibaba y el otro ve a Robin Hood. Y están viendo... los 40 No, pero no es un problema de lo que ve Caruso. Pero para, hablemos en serio. No, a ver, es incómodo en el día que se cumple el aniversario estar hablando de corrupción. ¿Pero qué te parece? Por supuesto. Y decirle a Jacob, a Lanari. No leyeron las redes sociales. Es interesante. El día del corrupto. No, pero si ustedes redes sociales. No lo inventé yo a ese hashtag. Un testigo de la causa vialidad declaró ante la justicia, ¿sabes qué dijo? Que Iguacel y otros funcionarios... No, pará. Pero estamos hablando de Kirchner. ¿Y es la causa ¿Querés hablar de la corrupción en la obra pública? ¿Querés hablar de Lázaro Báez? ¿Quién lo inventa Lázaro Báez? ¿Me permiten una ¿Quién lo inventa en 2003? Tenés que ir más uno solo. Calma, lo que pasa en el Poder Judicial. Lo interesante de Néstor es que es un hombre que construye el movimiento político que construye sin haber ganado una elección desde que salió de Santa Cruz. Las 2 elecciones que enfrentó, las 2 la perdió.
primero la elección presidencial contra Carlos Menem, 24-22. Yo voy a dar un dato. Cada tanto preguntamos quién fue el mejor presidente desde la vuelta de la democracia. Y las dos personas más valoradas son Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner. Incluso en los últimos tiempos Néstor Kirchner unos puntitos más que Raúl Alfonsín. Primer elemento importante, Alfonsín y Néstor son mucho más valorados que el par de opuestos que domina la política argentina hoy, Macri y Cristina, como si estos dos fueran los subproductos de una pelea anterior. Que Néstor esté muerto y que Alfonsín esté muerto es absolutamente vital para la configuración ideal de las dos figuras. Y creo que ambos responden al quiebre, que lo de Néstor responde al quiebre del 2001. En el 2001, la sociedad argentina, en su terrible enojo, pasa a jubilación y hiere de muerte a los partidos del siglo pasado, que simbolizaban a la clase media y a la clase trabajadora, clase que no existía a la política en general. Además de los partidos, a la política como herramienta para resolver los problemas. Espera, déjame terminar. El que se vayan todos será eso. Cornejo, le pido, no sé cómo el que se vayan todos era una negación de la política y con fundamentos. Tanto es la herida sobre el radicalismo y el peronismo que nunca más volvieron a presentar su sello partidario en una elección nacional, la lista 2 y la lista 3, en los últimos 20 años. Esperá. Muy bien. Surgen entonces dos nuevos símbolos para contener dos tipos de sociedades, dos productos de la sociedad nueva. El kirchnerismo primero y el PRO después. El kirchnerismo en ese momento fue la puerta de entrada de una juventud que, angustiada por su futuro, quiebre del 2001, no sabía dónde depositar su entusiasmo y lo depositó sobre Néstor. Vos fijate lo primero que hace... Porque algo se hizo del gobierno, no fue porque Pablo, sí. Porque ustedes plantean todo como si vos tirás cosas a la tierra y salen partidos políticos, sale un movimiento, yo porque veo los movimientos políticos como emergentes de lo que pasa en la sociedad. No los políticos produciendo los cambios en la sociedad, sino al revés. Lo que dice hoy Alberto. Vos fíjate lo que dice hoy Alberto. Pero no podés separar esas cosas. Hoy Alberto dice, vine a continuar lo que empezamos con Néstor. Yo digo, lo primero que hizo Néstor Kirchner, ni bien asumió, fue que traicionara a Duhalde. Sacárselo de encima a Duhalde, 2 años después le ganó la elección y lo corrió del mapa. También traicionó a Menem anteriormente, porque fue menemista y después habló pestes de Menem. Yo digo, debe haber pocos casos en el mundo de presidentes que entreguen tan fácilmente su capital y su destino como está haciendo Alberto Fernández, de no querer imprimirle un sello propio a su presidencia como hizo Néstor Kirchner. ¿Pero por efectivamente. qué decís eso, Javier? Porque todos los presidentes, ¿quién manda hoy en la Argentina, Caruso? ¿Vos tenés alguna duda que el presidente es Alberto Fernández y la vicepresidenta es Tengo Cristina? Muchísimas dudas, la mayoría de los argentinos también, tienen muchísimas dudas. Bueno, también es lo que le hacen creer también a la gente. Si todo el día te dicen piqui, Cristina manda, Cristina manda, bueno, hay un sector, hay un sector, no lo es. Por eso votó lo que votó. No subestimemos a la gente. No es boluda, por eso votó lo que votó. Con la carta ayer de Cristina nos quedó un poco... Cristina dice, pero es importante, la gente no es boluda y por eso votó lo que votó, y en un sistema político armado por una reelección no reeligió lo que estaba pasando. Entonces la gente no es boluda. Pero hay un sector que efectivamente cuando vos te dicen todo el tiempo, pero no desde ahora, de hace 9 meses u 11 meses, desde hace 10 años que te vienen diciendo Cristina es esto, Cristina es esto, Cristina es esto, llega un momento que efectivamente la opinión ocurre pública, lo que Pablo, te va a mostrar ahora. Exactamente. La opinión pública que vos decís que no es boluda, pero que decís que es lo suficientemente influenciable como para que los medios le digamos qué es lo que tiene que pensar y la gente lo piensa de esta manera. Yo no dije eso. Mira, ¿quién tiene más poder en la toma de decisiones del gobierno? 35% lo cree respecto a Alberto. Estos son los peronistas y los kirchneristas, Pablo. Los que se comen el cuento de que Alberto tiene la manija. El resto de la sociedad, 57%, cree que la mayor parte del poder lo tiene Cristina. Pero estás partiendo, otra vez de una realidad. Esa es la opinión pública. Es el presidente de una coalición. Esa es la opinión pública. No, pero es importante. No, es el presidente de la nación argentina, Pablo. Es el presidente, es el que está sentado en el sillón de Rivadavia, es el que tiene que tomar las decisiones. Pero fue electo por una coalición de partidos. Donde no tienen las mismas acciones. No tienen todas las mismas acciones porque los votos los tiene Cristina, Pablo. Pero claro que no. Un segundo. ¿Y cuál es la, ¿quién tiene más poder hoy? ¿Quién tiene más poder hoy? ¿Cristina o Alberto? Yo coincido con lo que dice la encuesta. Da la impresión que Cristina es quien tiene más poder. Pero finalmente me parece que es ocioso porque el gran punto acá es que esta coalición kirchnerista, peronista, como se le llame, porque peronismo está bastante desfigurado, es el kirchnerismo, esta coalición tiene como capital político su unidad. Y su unidad es en la diversidad. La verdad que no piensan igual todos los que están allí. Y nos han embrollado a todos los argentinos en un clima insoportable de incredulidad económica, porque no se sabe qué es lo que quieren, si un capitalismo
perdón, Cornejo, un capitalismo permitime amigo, después hablas cuando te toque. Un capitalismo de riesgo o un capitalismo, porque no es que no quieren un capitalismo, quieren un capitalismo de amigos. Hay muchos empresarios muy vinculados a estos gobiernos. Lo estuvieron en el 2003 al 2007, el 2007 al 2015 y lo están a hoy. ¿Es un capitalismo de amigo o un capitalismo de riesgo? Le temen al capitalismo de riesgo porque el capitalismo de riesgo es las empresas más competitivas de la Argentina que en general no comulgan con el gobierno, ¿no? A ver, vamos en un rato vamos a seguir con el tema porque si no nos perdemos un montón de cosas. No, porque el presidente de la Nación hoy salió de Casa de Gobierno no respetando ningún protocolo. Sí. Hoy era raro lo que pasaba. Por un lado, todos los canales, por supuesto, en el zapping estaban en este homenaje desde el Centro Cultural Néstor Kirchner y mostraban al presidente de la Nación, como lo estamos viendo ahí, que se fue caminando de Casa de Gobierno. Ahí lo estamos viendo con dos de los personajes más críticos en su momento, a Cristina Fernández, a Néstor Kirchner, al kirchnerismo, como Vilma Ibarra y Sergio Massa. La verdad es que, aunque tenía barbijo el presidente, no cumplió los protocolos. A la hora y pico de comenzaba el homenaje, uno en el zapping veía también en canales de noticias a la gente que no puede llegar a sus provincias, que no puede viajar, a encontrarse con sus familiares. Entonces la verdad es que te va generando como un nivel de angustia importante. Esto pasaba en el día de hoy, se fue caminando. Sí. La verdad que nada, también está en juego a veces, pienso yo, la seguridad del presidente, que se quiere hacer el señor común como en campaña y ya claramente no lo es. Ahora vamos a ver parte de lo que decía en este homenaje a Néstor Kirchner. Lo cierto es que poca gente de la que veíamos ahí resiste un archivo con respecto al mismísimo Néstor Kirchner. Pero bueno, nada. Tengo que ser honesto y la verdad es que esta escena de tanta gente junta... No era necesaria de ninguna manera. Además no me parece que sea buena con el mensaje que el gobierno tiene que seguir enviando. Bueno, pero es el mensaje que da Alberto Fernández todo el tiempo. Dicho esto, quiero decir quédate en tu casa y él sale con todo el mundo importante. Y se muestra sin barbijo. El gran valor político de esta coalición tiene que ver con haber suprimido matices de los espacios que la componen, que en un momento fueron muy fuertes, para pelearle efectivamente lo que nos dejó en la situación en la que nos dejó. Es el gran valor político de esta coalición. No tiene que ver con que piensan distinto y hacen cualquier cosa en el gobierno. Los matices no se suprimieron, suprimen los matices no se suprimieron. Está muy consolidada se suprimieron en la campaña, en el gobierno están más que en evidencia. No, yo no lo veo. Está clarísimo. Eso lo decís vos. ¿Cuál es la posición? No por rumores, por lo que dicen los funcionarios. Y respecto de capitalismo de amigos, la verdad nos gobernó un espacio político de deseos. O sea, gerentes de empresas fueron ministros en este país hasta hace poco. Estamos hablando que la gente que más lo criticó a Néstor y a Cristina hablaban de corrupción, más allá de lo ideológico, hablaban de corrupción. Y ese fue el límite que corrieron. Hoy fue un día perdido. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque yo reconozco y me parece bien que le hagan un homenaje a Néstor Kirchner a 10 años. Todos nos acordamos que estábamos haciendo ese día. Totalmente. Es indudable, fue un presidente, está bien. Ahora, hay que hacerle un acto, media hora, 40 minutos, una hora si querés. Todo el día los funcionarios, en la situación en la que está la Argentina, estuvieron todo el día homenajeando la figura de Néstor Kirchner. Pero Javier, ¿y vos quién sos para decir? ¿Vos quién sos para decir una fuerza política? Bueno, estoy dando mi opinión, perdón, si molesta mi opinión. Bueno, y la gente dice igual que sos Caruso. La verdad que somos todos personas, periodistas. Pero una fuerza política. Esto es violento. Su identidad. No es violento. Violento me parece lo que hace Lanari. Pero lo digo con nombre y apellido mirando a la cámara. Pablo, ¿qué más querés que haga? No lo digo detrás de una red social con un seudónimo. Lo digo con nombre y apellido y ponémelo en el graf. Hoy fue un día perdido. Hoy fue un día perdido, Pablo. La Argentina se queda a pedazos. No estamos para hacer homenaje todo el día. Acá todo el tiempo decís que hay que respetar a la gente, que hay que respetar efectivamente a los sectores de la sociedad que se expresan. Y lo que estás haciendo es sonándote, por no decir algo peor, en el dolor que siente una enorme cantidad del pueblo argentino. Pablo, que tiene perdón, quiero decir esto porque, a ver, quiero decir, Pablo, vos también diciéndole, vos quién sos para decirlo, tiene toda la libertad de decir él lo que siente y vos lo que sentís. Para algunos habrá sido día perdido, para otros es un gran día del homenaje. Yo creo que trabajar con la palabra pública no te habilita para decir cualquier cosa. Para mí hay que ser muy responsable con lo que se dice. Perdónenme. No te noto tan crítico cuando personajes del kirchnerismo son hiperduros y maleducados. Sí, lo mismo lo soy. Lo mismo lo soy. Lo he dicho aquí. Vamos a ver lo que decía el presidente. Vamos a ver lo que decía el presidente de la Nación, Alberto. ¿Qué día? Yo sabía que esto iba a ser tenso, pero no tanto. Bueno, pero si sale así, vamos a ver lo que decía hoy Alberto Fernández homenajeando a Néstor Kirchner. Mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina.
Y así lo voy a hacer. Y así lo vamos a hacer. Y cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir. Y vamos a poner de pie como Néstor me enseñó a poner de pie a la Argentina en el año 2003. Y créanme que cada vez que tengo que tomar una decisión, en algún lugar mío me pregunto, ¿y cómo haría Néstor? Y trato de encontrar la respuesta. Y lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre. Gracias, Néstor, de corazón. Gracias a todos. Bueno, yo te juro que tengo como, me da cosa hablar, porque no quiero que Caruso se sienta mal. ¿Querés decir algo más? No, y ya cerramos y me voy a Cornejo. Chiquito de la estatua. Sí. La estatua es la que trajeron de Ecuador, porque lo consideraron un monumento a la corrupción, un monumento al corrupto. Y la dejaron en un galpón. Bueno, la trajeron hace pocos días. Costó $120.000 traer esa estatua que ahora está muy linda en el CCK. Decir eso es negar el proceso. Hay un sector de la política ecuatoriana que no casualmente traicionó a Lenín Rafael Moreno, Correa, que fue vice de Correa. Sí, que ganó por los votos de Correa y después lo traicionó. No te veo espantarte por eso. Déjame lo cerrar la mismo que idea. hizo Kirchner con No, Duhalde, déjame cerrar la idea. Que consideró que Néstor Kirchner, el primer presidente de la UNASUR, una entidad realmente muy importante para trabajar la unidad latinoamericana, tenía que estar en ese lugar. Son dos miradas, efectivamente. Por eso. Yo lo no que digo es, a mí no me ofende lo sensible, no es un problema emocional. No. A mí, bueno, también hay mucho de emocional. No, sí, y no está mal, también hay mucho bueno, emocional. Uno no, labura con no las hablo de ese lugar, emociones. pero no hablo de ese lugar. ¿Sabes de dónde hablo? A mí me parece que el análisis de la política tiene que ser en función del análisis de las políticas que se llevan adelante. No de lo que a mí me parece, no de lo que yo supongo que... Yo a Néstor Kirchner no sé si hizo todo bien o todo mal. Sí me parece que lo interesante es analizarlo de qué manera y con qué políticas traccionó el interés de la política después del que se vayan todos. Sí, eso es lo que más me interesa respecto a la figura de Néstor Kirchner. Por eso, y a eso iba. A mí, si te gusta o no te gusta, ha sido un suceso de los últimos años importantísimo, con ese estilo desprolijo, desarreglado, desgarbado, de antihéroe, de alguna manera, sin haber ganado, insisto, una elección, viniendo de una provincia que tiene la misma cantidad de habitantes que 2 comunas de la capital federal, es decir, que en términos de peso específico político venía de la nada, a dedo de Duhalde, con las hojas 600, con la corrupción, sin la corrupción. Insisto en esta idea, había una sociedad que estaba enojada con toda la anterior y que depositó en él una esperanza y se quedó con el 35% del electorado todavía a 10 años. Vivi, no es poco. ¿Y cómo? Es ¿Por un qué? suceso. ¿Qué hizo? O me tomo el alcohol en gel o me voy con Cornejo porque ya estoy... Cornejo también tiene muchas ganas de hablar. ¿No dijiste por qué Cristina no fue al homenaje? ¿Vos decís que lo que dice en la carta que ella no va a ningún homenaje? No, yo lo que digo es, yo no tengo ninguna potestad para hacer un análisis pseudo-psicológico de por qué Cristina, bueno, va. Yo digo, ella en la carta dice, yo no voy por estas razones. Pero para vos mí, qué pensás, punto Vivi? final. No, yo tengo la sensación, la verdad que es su intuición, no me consta, pero por lo que han contado quienes han escrito sobre su vida y cómo es y lo sufrida que ha sido en su vida personal, emocional, yo tengo la sensación de que es una mujer que solo quiere mostrarse fuerte frente a la sociedad y no resistiría, salvo esa imagen cinematográfica que vimos el día que Néstor muere con el paraguas, el vestido negro y ese luto que mantuvo durante mucho tiempo. Creo que es una mujer que no se permite a sí misma que la vean en un estado de vulnerabilidad importante. Creo que ella prioriza eso como algo muy de ella, muy íntimo, muy para su entorno con hijos o nietos y que no quiere que la vean quebrada. Me parece de todos modos que con la carta que escribió ayer, a 10 años de la muerte de Néstor, terminó de alguna manera para mí opacando el homenaje a Néstor. Hoy no fue, todo el mundo sigue hablando de ella, que creo en el fondo que es lo que ella quiere, seguir siendo la reina de la Argentina. Me voy a Cornejo y vamos a analizar, entre otras cosas, la carta que escribió, que según ella es como en apoyo al presidente. A mí hoy sentí... Sí, a las reinas no las votan, ¿eh? A las reinas no las votan. Hoy sentí un poco de vergüenza ajena con lo que dijo el presidente Alberto Fernández. Las reinas no se las votan. Yo creo que el presidente tiene que ir a una terapia fuerte, porque de verdad no sé cómo él puede interpretar como una carta de apoyo lo que dijo Cristina, pero lo vamos a analizar con uno de los líderes de la oposición, Alfredo Cornejo, después de este tape. Ese párrafo donde ella habla de los funcionarios que funcionan o no funcionan, o de los aciertos o desaciertos, no está dirigido a los que
critican al gobierno piadosamente. Creo que definitivamente es una carta de apoyo del gobierno, porque lo que más hace Cristina en la carta es explicar que vivimos un contexto que no genera el gobierno, sino que es un contexto en parte heredado y en parte puesto por el contexto mundial. La carta me pareció que tiene conceptos realmente elogiosos para conmigo, generosos, afectuosos. Bueno, después de esta mesa tan intensa, Cornejo, me gusta. Es muy difícil, la verdad, es un homenaje. Después de 10 años que Néstor no está, es como incómodo hablar de todo. O sea, a mí me resulta un poco incómodo, pero agradezco el debate y la libertad y todas las voces. ¿Usted qué piensa de este homenaje de estos 10 años sin Néstor, antes de meterme con la carta? Bueno, yo creo que la historia va a registrar los principales hechos, y no todo el mito que se construye a partir de relatos fantasiosos, ¿no? Acerca de creo, toda la historia, toda, no solo la del kirchnerismo, sino la historia argentina. ¿Cuáles le parecen los hechos más importantes? Los hechos más importantes son los resultados económicos de ese tiempo, el contexto mundial en el que se dieron esos resultados económicos y la crisis que se había dado con anticipación como agotamiento del programa de convertibilidad de Cavallo anterior, ¿no? De Menem, que sobrevivió mucho tiempo. Y la verdad que nadie puede... Hoy día estamos en situaciones relativamente parecidas a ese tiempo, al 2001, 2002. Pero claro, Remes-Lenikov había hecho un ajuste furioso con una mega devaluación que dejó allanado el camino para el gobierno que venía. Y le tocó a Néstor. Y a su vez los precios de los principales commodities, en particular de la soja, eran altísimos, superaban los $600. La verdad que con ese viento de cola, cualquiera hacía un buen gobierno. Él supo aprovecharlo. Podría existir, y en eso coincido, podría haber venido muy malos políticos que los hemos tenido, y con ese viento de cola podría haber hecho un desastre, no podría haberlo aprovechado, pero convengamos que alguien que sepa de administración, que haya pasado por la gobernación de una provincia o de un municipio importante, con ese viento de cola hubiese hecho un buen gobierno. Digo más, incluso, yo sé que esto es polémico, pero de la Rúa, si hubiese devaluado con anticipación, apenas inició su gobierno, si hubiese devaluado y salía de la convertibilidad del 1 de enero del 2000, no hubiésemos tenido 2001, el viento de cola le hubiese tocado a él y quizás la presidenta hubiese sido, no sé, Inés Pertiné, ¿no? Después. Otra hubiera sido la historia. Con lo cual, si no se lo contextualiza, difícilmente, pero difícilmente, se tenga sí creo que era una persona muchísimo más pragmática que la generación actual de la Cámpora, muchísimo más pragmático que Kicillof, que Máximo Kirchner, que Guado de Pedro, que son hoy día sus herederos, y muchísimo más pragmático que Cristina, ¿no? Los superávit gemelos los aprovechó bien, y hoy día lo que le falta a Alberto es pragmatismo, ¿no? Y está rodeado de eso. Otras tantas cosas más. Yo, por ejemplo, no comprendo qué significa en su balance que él viene a terminar lo que hizo Cristina y Néstor, y en particular lo que hizo Cristina, si tuvimos años de recesión económica. Yo no entiendo qué viene a terminar, si en realidad hemos tenido puros fracasos todos estos años, incluidos los 4 de Cambiemos, porque ahí nomás van hacia
hacia el gobierno de Macri, como parece que la historia argentina empezó con Macri y terminó con Macri. La verdad que llevamos muchos años de fracaso, y necesitamos, para salir adelante, 20 años de crecimiento económico moderado al 2,5, 3% durante 20 años para sacar a la gente de la pobreza. Es la única salida. Yo sé que es poco sexy para un político decir que hay 20 años de crecimiento para poder sacar, pero la verdad que alguna vez digámosle la verdad a la gente. Es decir, si esto no hay un programa sostenido, económico, sustentable, en el marco de un capitalismo de riesgo, donde la gente tenga que arriesgar y el Estado brinde las garantías para que la gente arriesgue y haya cultura de trabajo y esfuerzo, no vamos a sacar a la gente de la pobreza. Con este Estado bobo que hemos construido durante estos 20 últimos años, no vamos a sacar a la gente de la pobreza, vamos a seguir dando asistencialismo, pero no vamos a salir adelante, ¿no? ¿Cómo analiza la carta de Cristina Fernández de Kirchner de ayer? Yo veo la confusión de esa lectura que tenemos todos, que le encontramos cosas sueltas, y veo dos cosas. Primero, un relato fantasioso de la conspiración contra ella y el lawfare y todas esas fantasías. Por un lado, una explicación de sus fracasos, porque dice que no pudo controlar el dólar, que no pudo... veo una sola cosa rescatable. ¿Cuál? Que es que ella dice, en eso yo lo pienso hace mucho tiempo, que si no hay un acuerdo gobierno-oposición con el sindicalismo y los empresarios, agrega los medios de comunicación, que no sé para qué los agrega, no vamos a tener gobernabilidad económica, no solo en el dólar, sino en general en la economía. Y yo creo que sí, que para tener 20 años de crecimiento económico necesitamos un sólido acuerdo gobierno-oposición. La verdad es que lo veo difícil con ella, por sus ideas, y de alguna forma sus ideas están impregnadas en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Así que lo veo dificultoso. No sé cuán honesto y sincero es ese llamado al acuerdo, pero por lo menos que lo diga y lo escriba en una carta me parece que es un dato positivo. Y si el gobierno, no ella solamente, el gobierno nos convocara a la oposición, creo que nosotros debemos estar conteste para una conversación solvente, sólida, de cómo salimos de esta crisis, de buscar ese acuerdo a 20 años. Creo, eso sí, que hay que poner precondiciones. Basta de atropello a la justicia, basta de perseguir a los jueces independientes que estaban investigándola a ella, basta de esta reforma judicial, basta del nodio, por ejemplo, este proyecto alocado de controlar la opinión de los periodistas. Pero no es un poco contradictoria la carta. Por un lado el presidente dice que se siente apoyado. Es que es contradictorio. Por otro lado, si uno mira para atrás, no le dio la banda presidencial. Viviana. Digo, Cafiero dice que la oposición es destituyente o quiere serlo. Digo, es como contradictorio. Sí, Uno obviamente que quisiera creer esas cosas. Sin unidad nacional no vamos a ningún lado. El proyecto del kirchnerismo tiene un plan político muy determinado. Es como la tabla del 2, porque ya lo aplicaron en los anteriores 12 años. Es concentración de poder económico en manos del gobierno nacional, que todas las provincias y municipios dependan de ellos. Si el sector privado depende de ellos, mejor aún, la pandemia les dio una excusa, ATP, IFE, etcétera, para poder tener a todos comiendo de su mano. Y 2, que se ha agregado ahora, es la unidad del frente de todos. Ellos están... ese es el plan político. El plan económico es más lo que se ve, ¿no? Emitir dinero, ataque al sector privado. Bueno, ese es. Pero el plan político, unidad y concentración de poder, y unidad del frente de todos. Esa unidad es a costa de buena parte de la Argentina, porque tiene una unidad que genera incertidumbre, porque no piensan iguales. No piensan iguales. Hay funcionarios que van a la toma y alientan las tomas en la Patagonia, del INADI. Hay funcionarios que van a la toma en la familia Echeverre.
hay otros funcionarios que no le gusta lo que hace, y lo dicen en off, en lo que hace Grabois. Hoy leí que Bernie decía que no le parecía lo que hacía Grabois. Lo de Guernica, hay funcionarios que lo alentaron y justificaron porque la falta de vivienda es como quien justifica el delito porque hay exclusión social. Y hay funcionarios que no piensan así. Entonces todo ese conglomerado de gente que piensa distinta es la que ha generado una incertidumbre enorme, 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 enorme en la economía en particular, ¿no? Entonces esa unidad forzada del Frente de Todos es la que está perjudicando a la Argentina. Es una unidad forzada, alguien tiene que mandar. ¿Es para allá? ¿Es con Grabois o sin Grabois? ¿Es tomando tierras y el derecho y burlando el derecho de la propiedad o es respetando el derecho de la propiedad? Es con mano firme. Bueno, pero Bernie dice que su jefa política es Cristina. Bueno, esa es parte de la confusión. No, pero quiero decir, el ministro de Seguridad de la provincia dice una cosa, la ministra de Seguridad de la Nación dice otra. Bueno, pero, estamos todo el tiempo haciendo temas muy importantes. Es puro discurso político para tomar a los que piensan de una forma y piensan de otra. A mí no me extrañaría que Bernie termine, pero justamente hay que juzgarlo por lo que hacen, no tanto por lo que dicen. Juzguémoslo por lo que hacen. Lo que hacen es que un sector del gobierno se mete a los terrenos de la familia Echeverri. Un sector del gobierno fomenta a los mapuches en la construcción de un territorio independiente de la Argentina. Otro sector del gobierno lo rechaza. Aliados del gobierno, como la gobernadora de Río Negro, rechaza lo que están haciendo el INADI en Río Negro. Y no hay una línea directriz que diga, no, para acá no, es para allá. Entonces, los hechos, yo no le creo a Bernie ni le creo a Kicillof. Veo los hechos. Los hechos es que Guernica siguen ahí, no los desalojaron, y el plan es, de alguna forma, los símbolos que dan sigan tomando, porque es la única forma de que tengan vivienda. Con lo cual están generando una conflictividad social que no le hace bien a buena parte de la Argentina. Ahora, pero usted dice que no le cree a Bernie, que no le cree a Kicillof. Pero lo más importante, ¿le cree al presidente? El presidente es una persona que hasta hace 1 año y medio, 2, que me visitó como gobernador de la provincia en Mendoza y tenía una posición diametralmente opuesta de Cristina de la que tiene hoy día, ¿no? Entonces es dificultoso que el presidente genere credibilidad. Ahora bien, fue electo por el pueblo por el 48% de los votos. Pero igual la pregunta es otra. Pero por eso, pero lo que quiero decir, es que ya no es un tema personal si le creo yo o no. Lo que creo es que la oposición tiene que forzar una salida de esta situación económica en el marco de la Constitución y en el marco del mandato constitucional, una salida económica sensata para la Argentina, porque vamos a un precipicio, La economía estaba mal, no va a faltar quien diga que se originó el problema en los 4 años de Macri, allá con ese diagnóstico tan superficial, ridículo, que no se asienta en la evidencia histórica, porque son muchos años de recesión, del 2010 que no crecemos. Ahora usted habla de que estamos en un precipicio, el presidente habla del fondo de... Y bueno, y si ellos mismos lo dicen, lo que pasa es que parece que son unos comentaristas. Santiago Cafiero diciendo que nos vamos a dar un porrazo por la pandemia, no es por sus errores, es solo por la pandemia. Hay otros países que no se dieron un porrazo por la pandemia. La mayoría de los países han decrecido, tienen problemas económicos, pero no se dan un porrazo. Lo están campeando bastante bien. En Latinoamérica, buena parte de los países tienen un decrecimiento muy inferior al de la Argentina, salvo Perú. Entonces, no es cierto que es todo la pandemia. La pandemia no los va a cubrir de los problemas económicos que estamos teniendo. Ellos tienen mucha responsabilidad en este porrazo. Este gobierno no tiene autocrítica. Cristina sí hizo Alberto autocrítica en su no tiene autocrítica Alberto, y creo
que no está consciente de que vamos a un problema enorme, enorme, enorme. Y la verdad que en esa carta, en el marco de las ambigüedades y que unos interpretan una cosa y otra, da la idea que Cristina tiene más conciencia que vamos hacia un precipicio, tiene más conciencia que Alberto, es la impresión que da, ¿no? ¿Y cómo él puede sentir que esa carta de Cristina Fernández es una carta de apoyo a él, a su gobierno? Cuando habla de funcionarios que no funcionan, cuando dice todas las cosas que dice, solo Alberto Fernández, y lo digo con mucha humildad, puede pensar que eso es una carta de apoyo. Mire, con la lengua no se resuelven cosas fácticas, ¿no? Él explica todo el tiempo que cualquier aparición de Cristina, es la segunda carta de Cristina, en la reforma judicial también. La verdad que Cristina hizo un llamado de atención en la otra carta, y él también la explicó como que estaban muy de acuerdo, ¿no? La unidad del Frente de Todos genera, esta unidad forzada genera incertidumbre, genera muchísima incertidumbre. Y el presidente, para mostrar esa unidad, muchas veces tergiversa las interpretaciones lógicas. La verdad, no puedo imaginarme por qué lo apoya, o sea, en qué lo apoya en esa carta, exceptuando el agradecimiento que le hace por traer la estatua de Ecuador. No veo cuál es el apoyo. No veo cuál es el apoyo. ¿A qué funcionarios se puede referir Cristina? Ayer acá dimos algunos nombres, pero puntualmente, que le diga a su presidente funcionarios que no funcionan. O sea, ella cambiaría la mitad del gabinete, lo cambiaría entero. No tengo interlocutores del gobierno. Pero quiero decir, no es algo que se dice en privado. Exponerlo es mandarlo muy al frente, es incómodo. Es evidente que en esa carta hay una crítica a Massa y a Vilma Ibarra, bastante dirigidas. A Massa y a Vilma Ibarra. A Vilma Ibarra por el libro y dos de sus críticos, y porque querían encarcelarlo. Y porque tienen sus archivos de alguna forma. Por la exactamente, que no fue. de Massa y de Vilma Ibarra con su libro. Para los dos era curioso porque los dos fueron las dos personas que lo acompañaban al presidente de Casa de Gobierno del Centro Cultural por eso, Kirchner. Insisto, esa unidad forzada del Frente de Todos genera más incertidumbre en vez de certidumbres. Contienen a la militancia del Frente de Todos con esa unidad, porque es evidente que todo el Frente de Todos quiere estar unidos, es lógico, es de supervivencia, en su lugar haría lo mismo, pero tiene que haber una unidad de mando, tiene que haber qué programa tenemos. ¿Somos pro toma de tierras o estamos en contra de la toma de tierras? Bueno, el presidente, yo lo noté, hoy el presidente dijo que decir que la propiedad privada está en riesgo es una estupidez. Sí, dijo. Dijo el presidente, sí. Bueno, mañana supuestamente desalojan a la gente. Es obvio que está en riesgo. Yo no pero sé digo, el presidente no, humildemente lo digo, ¿no? Pero decir yo pregunto, eso es subestimar a la gente. Guernica no es una ese estupidez. terreno, ¿es privado o no es privado? Hay dueños de ese terreno y lo ocupó una persona. ¿No puede el presidente minimizar esos temas? Por supuesto, eso, justamente, por eso insisto. Y esta imagen que veíamos recién. Con el mensaje no se cambia la realidad. Se cambia con hechos, ¿no? Esta imagen que veíamos recién del presidente con Massa y con Vilma Ibarra pudo haber sido un mensaje el día siguiente de la carta a la presidenta, porque me llamó la atención que saliera con ellos dos de Casa de Gobierno, podía haber estado Cafiero, cualquier otro al lado, pero estaban ellos dos. Yo la verdad que... Pasa que es como que no hay nada claro, es como eso no es preocupante para el pueblo, porque la verdad que yo creo que todos queremos que finalmente las cosas salgan bien, pero es como en la vida de cada uno de nosotros. Si no hacemos una autocrítica y decimos somos divinos, somos los mejores y no nos sale nada. Viviana, la principal demanda de los argentinos es la economía. Y que nos digan la verdad también, ¿no? Bueno, por supuesto. Con la verdad se arranca. Por supuesto, por supuesto. Es un fracaso sanitario, es un fracaso económico, es un fracaso social, es un fracaso. Así es, así es. Los números en materia sanitaria, en materia económica son muy malos. Cuando el presidente debiera haberse puesto como un estadista al principio y tratar de equilibrar economía y salud y no privilegiar salud sobre la economía. Dijo cosas categóricas, ¿no? Dijo cosas categóricas. Dijo, prefiero 5% más de pobre que 100.000 muertos.
Dijo, con Macri hubiésemos tenido 10.000 muertos y estamos por llevar 30.000. Él ha hablado tanto que no registra, no es su archivo de hace 2 años, es su archivo de hace 3 meses. Es de tanto hablar, hablar y hablar. Tiene que ponerse como un estadista, tiene que equilibrar sus apariciones, tiene que buscar cumplir un mandato que tiene, que es mejorar la economía y concentrarse en eso, la reforma judicial y toda esta agenda no tiene nada que ver con la demanda que tiene. Y la verdad que la mejora de la economía requiere certidumbre. La economía no es solo números, no es una planilla de cálculo, no es solo oferta y demanda. Pero es está también, más devaluada la palabra del presidente que la moneda. Bueno, justamente porque también es una cuestión de confianza. Yo creo que la credibilidad, ¿no? tiene que ser de las autoridades y la figura del presidente sigue siendo muy importante. Nuestro diseño constitucional le otorga al presidente el poder de la macroeconomía, entre otras cosas, de la política internacional, de la política de defensa, pero fundamentalmente de la macroeconomía, que es hoy la principal demanda. Y su palabra tiene que ser creíble y tiene que orientar un rumbo. Orientar un rumbo no es, somos propiedad privada, pero alentamos tomas en funcionarios de segundo o tercer nivel o aliados del gobierno como Grabois. ¿Por qué no categóricamente su palabra empezaría a ser creíble si lo reprende a Grabois? ¿Qué tanto miedo le tienen a Grabois? ¿Por qué no lo reprenden de una buena vez en estas cosas? O salvo que, para garantizar la unidad del Frente de Todos, tampoco se lo puede tocar a Grabois. Entonces, no pueden dar orientaciones económicas concretas. Lo digo por Grabois, el derecho de la propiedad, lo digo por tantas otras cosas en las que generan incertidumbre, ¿no? En el medio tenemos las placas de Lilita Carrió, habla una y habla la otra, es como así también, ¿no? Como habla Cristina y habla Lilita. Vamos a ver, Cristina odia a la clase media, sobre todo a la tradicional, y la clase media no la quiere a ella porque no es decente, es nueva rica. Y la otra placa, si tenemos de Lilita Carrió, pidió que Juntos por el Cambio vote a favor de Daniel Rafecas como procurador. Hoy vi a muchos líderes de la oposición absolutamente en contra de esto que dijo Lilita. Es más, muchos le decían, volvé a tu casa y quédate ahí y ya está. ¿Usted qué piensa de Lilita de Rafecas? ¿Por qué pide esto? ¿Por qué lo pidió ayer? ¿Qué sabe Lilita? ¿Qué sospecha Lilita para que pida Rafecas? Sí, en primer lugar la veo a Lilita en una actitud colaborativa, primero con nuestro frente, Juntos por el Cambio, la veo... También en medio un bolonqui como el otro, ¿no? Están los frentes medio revolucionados. Sí, pero yo la veo a ella muy colaborativa y con el gobierno no la veo confrontativa. Dice cosas bastante evidentes sobre Cristina, pero a ver, su bloque está perfectamente integrado a la coalición de oposición, a Juntos por el Cambio, y le hemos votado la renegociación de la deuda, le hemos votado... Mañana le vamos a dar presupuesto. Si bien nos vamos a abstener, deberíamos votar rechazo y nos vamos a abstener para que tengan un presupuesto y generar alguna certidumbre económica con al menos tener un presupuesto del cual tenemos serias diferencias, muchísimas que no quiero desarrollar ahora. Referido a Rafecas, para no escapar a esa pregunta, esa opinión de Lilita es conocida, ya me la ha transmitido a mí hace 2 meses atrás, me la transmitió esta mañana antes de sacar ese tuit. Bueno, es una opinión que tiene algunas cosas, una línea sensata en algunos aspectos. ¿Qué le dijo en esa charla Lilita esta mañana? No, lo que puso en el tuit, que ella cree que hay que apoyar a Rafecas, porque si no, Cristina va a modificar la ley con mayoría simple, la del Ministerio Público Fiscal. Eso es una discusión que nosotros vamos a tener en la mesa de Juntos por el Cambio, con el interbloque de senadores en su momento, pero la verdad, categóricamente, el bloque del Frente de Todos no ha movido el pliego de Rafecas en el Senado, ni siquiera ha hecho audiencia pública
Cuando Cristina quiere apurar algo en el Senado, los lleva a todos a nalgadas, ¿no? Es decir, y en este caso no lo ha hecho, ¿no? Ni siquiera ha habido audiencia pública del pliego de Rafecas, con lo cual el propio Frente de Todos es el que no ha apurado el tratamiento de Rafecas. Y nuestra resolución será una resolución consensuada, porque nosotros tenemos la demanda de brindar una demanda ciudadana al menos de un 41% de la sociedad, de brindar equilibrio. Y nosotros, para brindar equilibrio, debemos estar unidos. Así que esa decisión sobre Rafecas o tantas otras, como la de mañana del presupuesto, es en unidad, ¿no? Mauricio Macri dio algunas entrevistas en las últimas semanas. ¿Piensa que hizo una autocrítica? Usted fue uno de los más críticos del expresidente. Yo lo percibo autocrítico de la estrategia política, de algunas cosas de la economía, algunas que yo en su momento también le critiqué. Y además despejó una duda que es muy importante, ¿no? Acá se despejó la duda de que no va a ser candidato en el 2021 para buscar fueros. Es un detalle no menor, porque en la teoría de los dos demonios que se está instalando, y me parece como que Macri y Cristina son dos demonios, uno en un lado y en el otro, en el otro, como que se retroalimentan. Bueno, Cristina fue candidata... ¿Pero no hay un poco de eso en el fondo? A ver, son dos figuras fuertes, pero los dos tienen una imagen negativa alta, y un rechazo muy... pero no son lo mismo en muchísimos aspectos, es decir, en muchísimos aspectos no son lo mismo. Uno es respetuoso de los poderes de la República, y la otra ya ha dado sobradas muestras de que no. Entonces no me parece la comparación. Pero así todo, ya que esa comparación está tan instalada, Cristina fue candidata a senadora buscando fueros en la elección intermedia del 2017. Y y yo creo que Mauricio Macri no debe ser candidato, y por eso celebro que lo haya despejado esa duda, porque va a generar que él también está buscando fueros en el 2021, ¿no? Y me parece que tanto la autocrítica como despejar esa duda ha contribuido a la unidad de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Usted se imagina un presidente radical en el 2023? Sí me lo imagino, pero creo que vamos a tener 3 años muy duros en la Argentina, en materia económica, de mucho deterioro económico, en mucho deterioro social. Falta muchísimo, y por eso me preocupa, y creo que hay que buscar, Viviana, creo que hay que buscar una salida, un encauce a esta crisis económica enorme de la Argentina. Hay que buscar ese acuerdo, porque no lo va a resolver un solo gobierno esto. Ni el que venga. Insisto, sacar a la Argentina de esto y que no tengamos esta vergüenza de que muchos jóvenes se quieren ir del país, requiere un programa de mediano y largo plazo, como han tenido otros países latinoamericanos, consensuado entre oficialismo y oposición. Muchas gracias, Cornejo. No, por favor. Un placer como siempre. Hasta la Igual, próxima. gracias por la invitación. Nos vamos esta mañana, como todos los días, a las 11 de la noche con este aviso. ¿Puedo salir? Ahí está. Que nos pusimos todos nerviosos con este nuevo auspicio. Disfruten que la vida es corta y vale la pena ser vivida. Chau, hasta mañana. Gracias.